¿cómo están? Bueno, hoy con algo diferente vamos a pintar, vamos a practicar un poquito de pintar en acrílico. Vamos a comenzar haciendo una práctica muy simple en hoja para que ustedes en estos tiempos de estar en casa puedan ir pincelando, practicando pinceladas, algunas hojitas muy simples y unas rosas también muy simplitas, como unos pimpollos, que les va a servir para poder decorar una caja, que quieran darle una vuelta de rosca, una caja, una macetita, una lata y cosas que podemos disponer en casa. Bueno, les voy a mostrar ahora lo que vamos a hacer y les voy a contar algo para que ustedes lo puedan hacer en casa. Yo acá tengo una paleta húmeda que se le llama, que no es más que una caja plástica, chicas, ¿sí? Donde acá tengo mis colores. En esta caja plástica que tranquilamente se puede reemplazar por un tupper común o una caja plástica que tengan en casa, ¿sí? Le van a poner un pedacito de esta lavalerina. Está húmeda porque yo lo que hice fue con un atomizador, tiré un poquito de agua y luego apoyé una hoja como del tipo de hoja de dibujo, bueno, o de tipo Miguel Ángel, que son las que uso generalmente. Una vez que tengo eso, ya puse encima la hoja Miguel Ángel, sobre ella pongo los acrílicos que voy a usar y voy a trabajar con un chato, en este caso un chato de Kazán número 10, ¿sí? También muy importante, tengo un frasco con agua que yo ya la tengo sucia para definirlo y un frasco con agua limpita, ¿sí? Bueno, voy a humedecer mi pincel un poquito en agua limpia, voy a descargar en una valerina que tenga aparte, voy a cargar mi pincel con un poco de pintura verde, de los dos tonos, yo voy a usar dos tonos, el más oscurito, ¿sí? Y con el otro lado voy a usar un color más claro. Lo próximo que voy a hacer es caminar mi pincel por mi paleta húmeda varias veces. Voy a volver a cargar y luego voy a trabajar pincelando, yendo y viniendo con mi pincel cargado. Voy a humedecer nuevamente un poquito, voy a descargar apenas, luego voy a cargar más pintura, ¿sí? Y un poco más también del otro lado con el claro. Voy cargando de esta manera para ir logrando un degradé que luego me va a servir muy bien para hacer el tipo de hojas que quiero mostrarles hoy. Es una hoja muy sencillita que nos puede sacar de un apuro en cualquier momento y lo importante es que nuestro pincel esté muy cargadito ya de pintura, ¿sí? Porque es lo que nos va a permitir que corra sin que nos quedemos sin pintura en el medio de la ejecución de una hojita, ¿sí? Por eso es muy importante. Esto se hace en varias veces, hasta que nosotros sentimos o vemos que hay un degradé que a mí me agrada. Por ejemplo, acá, ¿sí? Yo ya ahí puedo ver un degradé que me gusta bastante. Entonces ya preparo prácticamente mi pincel para trabajar por última vez esto que les estaba mostrando. Me voy para acá para que lo puedan observar bien. Y una vez que ya tengo mi pincel cargadito, me voy a ir a la hoja donde les voy a mostrar cómo podemos hacer una hoja bien sencillita, muy sencillita, ¿sí? En esta hoja voy a comenzar con mi pincel en forma oblicua, voy a apoyar, voy a desplegar las cerdas de mi pincel y voy a terminar en punta. Luego nuevamente voy a dar vuelta a mi pincel y voy a dar vuelta
mi hoja y mi pincel para comenzar de la misma manera, pero al revés. ¿Sí? Vamos a ir de nuevo, solo que esta vez la vamos a hacer con más pintura, o sea, y con el color verde oscuro para el lado de afuera, ¿sí? Ahí vamos de nuevo. Entonces vamos a ir, como les dije antes, con mi pincel, con el lado verde cargado hacia afuera. Van a notar luego que cada vez que vamos a trabajar en pincel es totalmente la preparación de nuestro acrílico es totalmente diferente a que si lo hacemos con la madera o si lo hacemos con una tela, ¿sí? Cambia totalmente. Acá enseguida el papel absorbe mucho. Voy a dar vuelta mi hojita y otra vez voy a comenzar con el verde oscuro del lado de afuera, haciendo exactamente el mismo movimiento y terminando en punta, ¿sí? Lo voy a mostrar una vez más en otro lugar, en esta punta, y ya vamos a pasar prontito a una guirnaldita que les quiero mostrar para que la puedan hacer en cualquier superficie que quieran. Yo todo el tiempo trabajo la pintura en mi paleta húmeda para no quedarme sin ella, ¿no? Entonces voy con el color verde hacia afuera, doy vuelta a mi hoja y voy nuevamente con el verde hacia afuera, el verde oscuro, haciendo exactamente el mismo movimiento, ¿sí? Una vez que ya tengo más o menos que practiqué bastante mis hojitas, ¿sí? Lo que voy a hacer con un pincel liner, voy a cargar el color más oscuro acá. Y cuando ya veo que corre, que tiene la textura que yo necesito para hacer una guirnaldita, me voy al papel, ¿sí? Entonces acá puedo comenzar una guirnaldita que no es más que entrecruzar algunas hojas, algunas líneas con mi liner que pueden ser más gruesas en algunas partes y más finitas en otras. De esta manera ya tengo hecha acá mi guirnaldita y lo que voy a hacer ahora es voy a hacer las hojas como anteriormente se las expliqué. Entonces voy a trabajar con mi pincel nuevamente hasta lograr el degradé deseado. Voy a volver a cargar hasta que voy haciendo como un colchoncito de pintura. Y gracias a mi paleta húmeda no se seca, ¿sí? Entonces voy a ir con el verde hacia afuera primero. Voy a volver a tomar pintura. Voy a volver a ir con el verde hacia afuera. Ahí, por ejemplo, vamos a hacer 2 o 3 y voy a dar vuelta a mi hoja para poder trabajar la vuelta de mis hojitas tranquilamente. ¿Sí? Como fui antes con el verde hacia afuera, hago exactamente lo mismo y con la misma terminación.
como les dije antes, en el papel suele secarse rápidamente. Ahí. Vuelvo a tocar en la pintura para asegurarme que mi pincel esté lo suficientemente húmedo. ¿Sí? Y ahí tengo trabajadas mis hojitas. Si yo luego quiero, no hago más que buscar con un liner nuevamente y puedo hacer algunas pequeñas suavecitas nervaduras bien finitas que salen de mi hoja, ¿sí? Entonces ahí es como voy a trabajar estas hojitas. Voy a limpiar mi pincel y ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer unas rositas súper rápidas, ¿sí? Voy a ir con mi pincel cargado con un poquito de agua limpia, lo descargo, cargo el color. Yo en este caso puse un Burgundy Wine y un Petal Pink de Americana y hago exactamente lo mismo. Voy a trabajar mi pintura, voy a hacer un caminito con estos dos colores hasta lograr un degradé que a mí me guste. Vuelvo a tomar un poquito de pintura, apoyo y vuelvo a trabajar con mi pincel hasta que ya mi pincel esté cargadito de color y ahí sí voy a probar. Primero vamos a hacer el primer ensayo acá para mostrarles cómo hacemos. Hacemos como un arquito hacia arriba con el degradé del color más oscuro hacia abajo y luego vamos a hacer exactamente al revés, marcando como una U con el color más claro hacia arriba. Ahí lo voy a reforzar. Este es el comienzo de una rosita que luego se puede complejizar, pero por hoy solamente vamos a aprender a hacer este capullito bien chiquitito y le podemos poner algunas gotitas, algunos puntitos como clarito, como para darle, marcar su interior. Como vieron, es muy fácil. Voy a repasar los pasos para que ustedes los puedan aprender. Logramos un degradé con los dos colores en una paleta húmeda que ya les expliqué cómo hacerlo. Vuelvo a cargar. Una vez que yo ya tengo mi degradé, lo que voy a hacer es hacer un arco hacia arriba, vuelvo a repetir el arco hacia arriba y un arco hacia abajo. Acá no está bien fundido mi color, vuelvo sobre mis pasos y vuelvo a marcar. Entonces lo que ustedes tienen que practicar mucho o un ratito, tampoco tanto, es aprender a hacer primero esta curvita hacia arriba. La pueden hacer más de una vez como para ir ejerciendo una práctica de pinceladas que después nos van a servir de base para hacer otras flores, ¿sí? Entonces yo acá me encuentro haciendo esta práctica de pinceladas. Luego vamos a ir con la pincelada hacia abajo para aprender a hacerla. Yo se la separo acá para que ustedes vean cómo es como una sonrisa gordita. Siempre les digo a mis alumnas, como una sonrisa gordita, ¿sí? Ahí. Y luego, por último, lo que hago es unirlas. Voy a unir la parte de arriba con la parte de abajo. A ver,
Vamos con una pinceladita hacia arriba y luego con otra hacia abajo. ¿Sí? De esa manera completamos con algunos puntitos, como les dije antes. ¿Sí? Y seguramente luego con el color verde vamos a poder hacer un pequeño tallito. Bueno, hecha esta práctica, yo les voy a mostrar. Yo acá tengo preparada una macetita que tenía acá en casa, de las tantas que andan dando vuelta, y que la tenía preparada con una base blanca. Y como tengo una pintura chalk color gris, me pareció lindo poder trabajarla de esta manera, para poder trabajar acá lo que aprendimos hoy. Primero voy a limpiar muy bien mi pincel en el jarrito de agua que ya tengo sucita. Una vez que lo tengo limpio, voy a limpiar también mi liner, que es el primero que voy a usar. Voy a usar mi liner con el color verde más oscuro por partes. Lo cargo bien. Ustedes saben que para que el liner se cargue bien hay que revolcar todas sus cerdas y darlo vuelta para que se embeba bien toda la cerda del pincel y luego me dure en lo posible, ¿sí?, la pintura lo suficiente para poder desplazarme y no estar complicada en el momento de que se me acabe rápidamente. Bueno, voy a comenzar acá entonces con una pequeña vamos a cargar un poquito más de agua. Voy haciendo por partes para que ustedes puedan verla. Puedo ir entrecruzando otras que pueden ir acompañando o no. Y también, ¿por qué no?, puedo hacer una pequeña mezcla con el color más claro para darle otro matiz de verde. Trato de lograr como una tercera línea que vaya como enredándose con las anteriores ya realizadas. Bueno, acá tenemos entonces nuestra guirnaldita en principio para poder comenzar a trabajar las hojas. Algo importante que no les dije, una manera muy sencilla de hacer hojitas para que no tengan que estar dando la vuelta a la maceta, en este caso, que es súper útil. La carga es exactamente igual de ambos lados para hacer doble carga. Vamos a caminar mi pincel de la misma manera, logrando este colchón de pinturita, ¿sí? Cada vez que hago uno de estos trabajos, me acuerdo de la que fue mi profe, una de mis primeras profes de pinturita. Nosotros le decíamos, por eso me acordé tanto de ella, ¿no? Porque dije pinturita. Y mi profe Anita de Ramos, amorosa, que me enseñó a hacer estas pinceladas tan lindas y tan delicaditas. Y cada vez que digo voy a hacer un poco de pinturita, me acuerdo mucho y muy bien de ella. Es lindo acordarse de los maestros que nos enseñaron. Muy bien. Entonces, la hojita que les quiero mostrar, que es muy simple, es más simple que la anterior, va como una S, subo un poquito, aplasto mi pincel y lo subo. Lo voy a volver a repetir, pero antes voy a poner un poquito más del verde oscuro, que se me fue acabando de tanta práctica y no puedo seguir sin él. Ahí vamos a volver a poner el color
Voy a humedecer mi pincel, siempre es el mismo proceso. Voy a tocar el color más oscuro. Voy a hacer mi colchoncito de pintura. Y voy a volver a hacer lo mismo. Siempre que salga de abajo, lo hago con esta forma, que es como una S, ¿vieron? Es como una S, tal cual. Desde abajo, aplasto y subo. Y si lo hiciera al revés, sería desde arriba, aplasto y bajo. Y esa sería la forma. En mi guirnaldita sería de esta manera. Ahora se los voy a mostrar para que ustedes no tengan ninguna duda al respecto. Es más sencilla que la otra, y como para no estar dando vuelta a mi maceta a cada rato, que se me va a hacer más complejo, se las voy a hacer acá. Vamos entonces, desde acá hacia arriba y desde el mismo lugar hacia arriba voy a hacer otra, aplasto y subo. Y si la tuviera que hacer al revés, es decir, del otro lado, voy desde arriba, apoyando el canto de mi pincel, aplasto y bajo. Voy desde arriba, aplasto y bajo. Y así voy logrando una hoja que es mucho más simple para trabajar, sobre todo en mi maceta. Muy bien. Una vez que tengamos preparadas las guirnalditas, lo que vamos a hacer, vamos a comenzar a hacer esas hojas que yo les mostré al principio. Muy fáciles, muy fáciles. Vamos a repasar la forma. Vamos a ir de un lado y del otro haciendo estas pequeñas hojitas. Continuamos ahí, seguimos haciendo hojitas, como les dije, de un lado y del otro. Es importante tener el pincel bien cargadito para que no nos pase de quedarnos sin pintura por la mitad de la hoja. Esto es algo bien irregular, no necesitamos hacer una de cada lado, espaciadas o siguiendo un patrón determinado, sino que podemos hacer de repente dos juntitas. ¿Por qué no? ¿Sí? También podríamos hacer alguna encimada si quisiéramos. Por ejemplo, acá hice una y tranquilamente puedo definir y decir, bueno, acá hago otra encimadita. ¿Por qué no? Como dos hojitas encimadas quedan muy lindas también. Continúo haciendo muchas hojitas de un lado y del otro. Hacemos así, que son más rápidas con esta técnica, y por la forma de la maceta también es más conveniente. Para que ustedes vean cómo pueden aplicar lo que estuvimos aprendiendo hoy. Vamos a hacer dos encimadas. Luego vamos a seguir, por ejemplo, con una y con una, que también de vez en cuando vamos variando para no aburrirnos. Y eso al gusto de ustedes, chicas. Seguimos y ya nos vamos encontrando con el otro lado.
Ya no le voy a hacer tanto porque si no, no van a quedar lugar para nuestras. Miren qué lindo que queda. Y qué simple, ¿lo ven? Súper, súper, súper tranquilitas unas hojitas. Limpiamos muy bien el pincel porque ahora vamos a hacer nuestras rositas de vez en cuando. Tampoco vamos a llenar todo de rosas, pero sí para que de vez en cuando haya una rosita. Voy a cargar mi pincel como antes les expliqué, con el color burgundy y con el color rosa, el petal pink. Ambos son dos colores Bioamericana que estoy usando, pero ustedes pueden usar el acrílico que tengan en casa y con el color que ustedes deseen, ¿sí? Recuerden que hacíamos una sonrisita hacia arriba y que luego hacíamos otra sonrisita hacia abajo. Voy a volver a cargar mi pincel para que no me afecte la translucencia de mi color y de esa manera puedo completar. ¿Ven qué lindo que queda? Luego les voy a dar los toques al final, pero yo para que poderles ir mostrando cómo vamos a hacer nuestras rositas. De un lado y del otro. Son florcitas muy muy sencillas. Yo se las hago acá como súper rápido, pero para que ustedes puedan animarse, para que vean que no son para nada difíciles, que en un ratito, en una tarde, las pueden preparar y pueden hermosear un poco alguna maceta que ande por ahí sin pintar, alguna que de repente tenga una plantita adentro, pero también la podemos trabajar. Y así yo sigo completando mis rositas y en un segundito les muestro los detalles que vamos a hacer de los toques finales. Muy bien, miren cómo fueron quedando los diferentes pimpollitos alrededor de toda mi maceta. Y ahora por último les voy a mostrar cómo vamos a hacer un pimpollito. Va a ser la misma forma en que trabajamos la hoja, miren, pero muy chiquitito, ¿sí? De vez en cuando voy a hacer uno, no siempre. Uno ahí, como una pequeña hojita, pero en rosa. Acá voy a repetir un pimpollito y por acá otro como que cae. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer para dar esos toques finales a mi pimpollo. Limpio mi pincel y con el pincel liner en agua limpia voy a tocar el color más oscuro y lo voy a volver como tinta para que corra en mi pincel. Cuando digo que lo voy a hacer como tinta es que voy a aguarlo un poquito más para que de esta manera corra perfectamente y que no me quede sin pintura en el trayecto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este verde? Algún zarcillo, ¿sí? A mí me gustan a veces hacer algún tipo de arabesco que hermosean un poco mi maceta, un poquito si se animan. ¿Sí? Le van a dar como un pequeño touch, no siempre, pero queda muy muy lindo. Puede ser cortado, no necesariamente tiene que ser una línea gruesa o que tenga tanta continuidad en este caso, sino que con un poquito ya podemos hermosear un toque.
Lo hago un par de veces más. Y ahí ya estamos. Muy bien, ya me estoy encontrando con el otro lado, así que ya es como suficiente para estos pequeños rulitos que me gusta hacer. Muy bien, mojo mi pincel liner en agua clara, en agua limpia. Voy a tocar el color rosa más clarito para poder hacer algunos puntitos en la parte interior de cada una de mis rositas. 1, 2, 3 puntitos como ustedes quieran. No en mis pimpollos, solamente las rositas que están más completas, ¿sí? Hago esto y acá ya llegué al otro lado, así que ya estamos bien. Y por último, vamos a hacer con el color verde más oscuro. Lo podemos mezclar un poquito con el otro verde un poco más claro. También que sea tipo tinta, para eso mojo en mi agua limpia, para crearme una textura que camine, como digo yo, y poder hacer como los nexos de cada una de mis rositas. En este caso, como es un pimpollo, lo que voy a hacer, se los voy a mostrar en uno, es, ¿sí?, para que dé la sensación justamente de que es un pimpollito y no una hoja rosa. Lo voy a repetir una vez más para ustedes puedan verlo con claridad. Vamos a hacer esto. Vamos a pasar uno por el medio para poder hacer como los sépalos de ese pimpollito. Muy bien, yo sigo conectando las rositas que veo que están desconectadas. Acá continúo. Voy conectando mis rositas que no se vean que estén con un enganche. Les agrego el enganche de esta manera para que quede un poco más completa. Y acá voy a comenzar a establecer cuáles son las que me quedaron sin nada de conexión, ¿sí? Que no son muchas, pero es importante que cada hojita tenga su referente en la guirnaldita que hice. Por último, voy a hacer suavemente algunas de las nervaduras de mis hojitas que hice al comienzo para darle un touch de movimiento. Espero que ustedes también se animen, que les haya gustado esto, que es algo diferente hoy, pero que está muy lindo para trabajar en casa, para practicar y para animarse. Este tipo de florcitas las pueden hacer en papel. Si tienen que hacer una tarjetita de cumpleaños, por ejemplo, es muy simple. Con un pedacito de hoja puede quedar muy bonito y no se compara nada a lo que está hecho con nuestras propias manos. Muy bien, yo creo que ahí llegué. Alguna pérdida me pudo haber quedado por ahí, por el camino. Pero en general ya están hechas todas las nervaduritas de mis hojitas. Y así les muestro cómo fue quedando cada uno de mis rositas, ¿sí? Y de los pétalos. Espero que les haya gustado, ¿sí? De esta manera nos queda.
Yo me quedo acá girando un poco la torneta para que ustedes puedan ver cómo quedó nuestra maceta en el día de hoy. Bueno, espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva para practicar algo y hermosear un poco la casa.